Buenos días, chicos. Comenzamos la serie de vídeos dedicados a las moléculas portadoras de la información de la vida. En este primer vídeo comentaremos la estructura de los nucleótidos, del ADN y del ARN. Las moléculas que guardan la información genética son los ácidos nucleicos, unas macromoléculas de elevado peso molecular que, químicamente, son polinucleótidos. Es decir, son polímeros lineales formados por la unión de unas moléculas denominadas nucleótidos, que se unen entre sí mediante enlaces químicos para dar lugar a largas cadenas de nucleótidos. Y un nucleótido es una molécula formada a su vez por la unión de otras tres moléculas, una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato. En primer lugar, las bases nitrogenadas son compuestos aromáticos, cíclicos, en los que aparece algún átomo de nitrógeno, los cuales pueden ser derivados de la pirimidina y se llaman pirimidínicas, como son la citosina, la timina y el uracilo, o derivados de la purina, en cuyo caso se denominan púricas, y son la adenina y la guanina. En segundo lugar, el azúcar que interviene en la formación de los nucleótidos tiene 5 carbonos, es decir, es una pentosa. Los carbonos de la pentosa se numeran del 1 al 5 en el sentido de las agujas del reloj, y para saber que son de la pentosa se les añade una prima. La pentosa puede ser la ribosa o la desoxirribosa, que es igual que la anterior, pero le falta un oxígeno en el carbono 2'. Y en tercer lugar, la pentosa se une a una molécula de ácido fosfórico mediante un enlace con el carbono 5'. A pH neutro, el ácido fosfórico se encuentra ionizado en forma de grupo fosfato. Pues bien, los nucleótidos cuya pentosa es la ribosa se denominan ribonucleótidos, y las bases nitrogenadas que pueden tener son adenina, uracilo, guanina o citosina. Y los nucleótidos cuya pentosa es la desoxirribosa se denominan desoxirribonucleótidos, en cuyo caso las bases nitrogenadas que pueden tener son adenina, timina, guanina o citosina. Por otra parte, los nucleótidos se pueden unir entre sí para formar polinucleótidos. La unión entre nucleótidos se realiza mediante enlaces de tipo fosfodiéster, que se establecen entre el grupo fosfato unido al carbono 5' de un nucleótido y el carbono 3' de una pentosa de otro nucleótido. Se originan así largas cadenas sin ramificar formadas por la secuencia de pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, en la que las bases nitrogenadas quedan colgando lateralmente de las pentosas. En los polinucleótidos no se mezclan nucleótidos de ribosa con nucleótidos de desoxirribosa, de manera que existen dos tipos de polinucleótidos. Aquellos formados por la unión de ribonucleótidos, que como presentarán ácido fosfórico se denominan ácido ribonucleico o ARN, y aquellos formados por la unión de desoxirribonucleótidos, que se denominan ácido desoxirribonucleico o ADN. Además del tipo de pentosa, el ADN y el ARN se diferencian en algunos otros aspectos. Por ejemplo, las bases presentes en el ADN son adenina, guanina, citosina y timina, mientras que las bases presentes en el ARN son adenina, guanina, citosina y uracilo. Y entre estas bases se pueden establecer uniones débiles, pero cumpliendo unas reglas de complementariedad, en las que la adenina siempre se une a una timina, o a un uracilo en el caso del ARN, y la guanina siempre se une a una citosina. Para recordar estos emparejamientos, puedes utilizar una regla mnemotécnica con la siguiente frase: en un accidente de tráfico viene la Guardia Civil. Comenzaremos estudiando el ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN. Este es un polinucleótido formado por una larguísima cadena de nucleótidos de desoxirribosa, formado por la sucesión de un esqueleto de fosfato y pentosa del que cuelgan las bases nitrogenadas adenina, timina, guanina o citosina. Y paralela a esta cadena se encuentra otra cadena con los desoxirribonucleótidos complementarios,
Es decir, frente a una timina siempre hay una adenina y frente a una guanina siempre hay una citosina. Y ambas cadenas se enrollan espontáneamente girando en espiral alrededor de un eje imaginario y originando una doble hélice que se enrolla hacia la derecha y en la que las bases nitrogenadas se encuentran escondidas en el eje de la doble hélice y protegidas por el resto de la molécula. De forma que esta macromolécula presenta una estructura muy estable. El ADN es una sucesión de nucleótidos en los que se produce una repetición de sus componentes, de forma que solo varían las bases nitrogenadas. Por ello, podríamos obviar toda la estructura molecular y representar la secuencia de nucleótidos mediante las iniciales de las bases nitrogenadas. Es decir, tendremos un código de 4 letras, A, T, G y C. Y, al igual que las letras se pueden combinar para formar palabras con las que se pueden escribir excelentes novelas, las 4 letras del ADN se pueden combinar para formar una secuencia de nucleótidos en los que se guarde toda la información con la que ordenar el funcionamiento de la célula, toda la información con la que dirigir cómo somos y toda la información hereditaria que pasa de los padres a los hijos. Como puedes imaginar, esta información es muy importante, por lo que debe mantenerse dentro de una molécula que no se altere con facilidad. Y como hemos indicado anteriormente, el ADN presenta una estructura muy estable, por lo que es la molécula ideal para almacenar dicha información genética. En cuanto al ácido ribonucleico, o ARN, es un polinucleótido formado por la sucesión de nucleótidos de ribosa, en los que, recuerda, las bases nitrogenadas pueden ser guanina, citosina, adenina y uracilo. En este caso, se originan cadenas de nucleótidos más cortas y más inestables, debido a que no se forman dobles hélices, sino cadenas simples en las cuales las bases nitrogenadas quedan colgando de la cadena. Por ello, la molécula de ARN puede guardar un código formado por la combinación de las 4 letras anteriores, aunque no puede constituir la macromolécula en la que se almacena la información genética, debido a que, como hemos comentado, es una molécula inestable, que puede tener una vida media dentro de la célula de tan solo unos minutos. Por último, vamos a comparar el ADN con el ARN. Ambas macromoléculas son polímeros de nucleótidos que forman largas cadenas y que pueden almacenar información en forma de una secuencia de 4 letras. Pero estos nucleótidos presentan las siguientes diferencias. El ADN está formado por nucleótidos de desoxirribosa, mientras que el ARN está formado por nucleótidos de ribosa. Las bases nitrogenadas que forman parte del ADN son adenina, timina, guanina y citosina, mientras que las bases del ARN son adenina, uracilo, guanina y citosina. El ADN es bicatenario, es decir, las moléculas de ADN se encuentran formadas por una doble hélice de nucleótidos enrollados en espiral y apareados según las reglas de la complementariedad de las bases, A frente a T y G frente a C, mientras que el ARN es monocatenario, es decir, la molécula de ARN es una cadena lineal de nucleótidos de ribosa, de la que cuelgan las bases nitrogenadas. Aún así, esta cadena puede tener algunas zonas complementarias, en las que se unan momentáneamente algunos nucleótidos de su única cadena, siguiendo las reglas de la complementariedad del ARN, A frente a U y G frente a C. Además, la doble hélice del ADN da lugar a enormes moléculas con gran estabilidad, ideales para almacenar la información genética, mientras que el ARN es una macromolécula más pequeña e inestable. Por último, en las células eucariotas, el ADN se encuentra dentro del núcleo, y en mitocondrias y cloroplastos, recuerda la teoría endosimbiótica, mientras que el ARN se puede encontrar tanto en el núcleo como en el citoplasma celular. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a la estructura química de las moléculas que guardan la información hereditaria. Para comprender mejor dicha estructura, vamos a trabajar con unas pequeñas maquetas de papel de los nucleótidos y del ADN. ¡Hasta pronto!